Bienvenidos a un episodio más de El Hubiera Si Existe, un podcast donde platicaremos qué sería el mundo donde vivimos si los eventos históricos que conocemos hubieran sido distintos. Junto a William Ayala, Adrián Pando, Oscar Flores y Humberto Pando, alias el güero detrás de la consola, les habla Kevin Moya. Un gusto saludarlos una vez más. William, Adrián, Oscar, güero, qué placer estar aquí. Muy bien, ¿y ustedes? Excelente. Perdón por no sé qué está pasando ahí. ese tocamiento, pero no sé, güey. Algo nos invadió. Ajá. ¿Cómo está el William, Esa Súper bien, ¿no? sonrisa. ¿Qué nos dice el día de hoy? Ando muy contento, muy motivado. ¡Qué bueno! ¿Alguien se dio un paso antes de empezar o por qué tan enérgico? Oye, güey, ¿Qué pedo con eso, güey? Nos hubieran dado todos de la misma. A mí no me ha pegado, güey. ¿Qué trae ese bauzontle? Y güero, ¿tú qué tal? Cocktail special. Rollo, Toshio. Bien lento, güey. Ojalá todo, no juegues es así ahorita. Bueno, pues el día de hoy tenemos el gusto de tener ¿Tú cómo un estás? invitado Perdón, nuevamente. no Yo te estoy muy preguntamos. bien, estoy emocionado. Como se han dado cuenta, últimamente estamos tratando temas muy variados. Es y correcto. pues está chido, me da gusto. El día de hoy tenemos un invitado nuevamente. Un gusto de tener aquí a Sergio Varela. Sergio, ¿cómo estás? Todo bien aquí. Aquí andamos. A ver cómo se pone el día de hoy. Es todo. Qué Pues, feo que viniste, bienvenido. Muchas gracias. Aquí vamos a ver de qué se trata, pues. pues Sergio es un buen amigo nuestro y él nos recomendó el tema de hoy. Es un tema muy interesante. Entonces, ¿estamos listos o qué? Pues Vamos a darle. Listo, Vamos a vamos. darle. Échale. ¡Fierro! No, Fierro, no, pariente. nomás no salen a pelear, No prometemos nada. Güey. Eso. Mira. Eso tiene que no pasar. podemos. Sí, güey. Dale, pues, dale. Bueno, Nos va a traer views. Bueno, vamos a hacer una quinela, güey. Buen Como, punto, ¿En qué buen punto. capítulo va a volar una silla, güey? En el de la Yo digo que NFL, güey. ¿En qué capítulo nos vamos a dar unos putazos? ¿En qué capítulo va a salir el hacha? A la verga. ¿Todavía no lo encuentran? ¡Hala! ¿En qué capítulo caen pierrotazos? En el de la lucha libre. Se pasan a poner buena. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, pues bienvenidos a otro jueves de su podcast favorito. El día de hoy trataremos un tema muy interesante y complejo. Hablaremos sobre un hombre que fue muy importante para más de una nación. Un hombre que a lo largo de los años ha sido admirado por muchos y detestado por muchos. Este hombre, que era un todólogo, tenía casi tantos apodos como historias de guerra, y que la mayoría de los que están escuchándonos saben quién es. Y si no saben quién es, pues lo menos que les aseguro es que han visto su fotografía. El día de hoy vamos a hablar sobre Ernesto el Che Guevara. Ala. Y pues, ¿Cuál era el apodo? El tete. El o sea, Tenía un conocido chingo. con muchos apodos, conocido Ajá. como el Che, Pelado, Tete, Chancho. el Loco, Furibundo Serna, Fuser, Chancho, el Francotirador, el Sacamuelas, entre otros. El sacamuelas. La neta sí tenemos será? apodos. Qué chido, ¿no? Está cotorrón. El de sacamuelas no, güey. El destripador. Sí, no lo había escuchado, Sí, lo demás, sí. asustas a muchos con eso. Ay, bien Pero, sacamuelas. pero si sabes por qué era, o sea, si lo traes por Porque qué. le sacaba las muelas. No, güey, Porque era porque dentista, era. Bueno, pequeño spoiler, pero era médico. Ah, sí. Era médico y era muy tosco. Entonces por eso le decían el sacamuelas, porque cuando, no sé, les quitaba balas o les hacía alguna curación o los cosía, era así súper tosco. Le valía madre acá, pum, le metía las agujas, las cosía así en la madre y. Como ¿O debe qué- o ser, qué les como decía? debe Es ser. como el Eran dolor de tiempos de muela. revolución, William. Así debía de ser, eran tiempos de revolución. O Sí. seguro tenía su dicho. Es como el de muelas, mija. Dolor de muelas. Wow. ¿Quieres explicar por qué? No, lo voy a dejar porque me voy a ver bien barbajana, así como. Escuchen, por compañero. favor. ¿Qué, Si qué no fue, saben, Adrián? escuchen la canción de Todas mueren por mí de Cartel Santa. Sí, es correcto. Ah, Bueno, pues Ya, Es ¿entendiste? así. sí. Es que es así, exacto. Y es que- bueno, pues va un poco de historia para los que no recuerden mucho del Che. O las Para que no la darles- sepan. Darles contexto, así es. Soy yo, profe. Perdone, yo no conozco mucho a ese vato. Yo no conocía mucho de él, estuve investigando algo y está muy interesante. Yo creo que a todos les va a Sí. gustar el tema. Va a estar chido. Entonces, Échale. aquí vamos. Ernesto Guevara, mejor conocido como el Che Guevara, fue un médico, político, guerrillero, escritor, periodista y revolucionario argentino nacionalizado cubano. Nació en Rosario, Argentina, el 14 de junio de 1928. Fue el mayor de 5 hijos en una familia de clase media alta. De hecho, hay diferentes teorías que dicen que era descendiente de Patricio Julián Lynch y Ro, el hombre más rico de Sudamérica de su tiempo. Esa es una. Otra, también que era descendiente de José de la Serna e Hinojosa, último virrey español de Lima. Y otra que era
descendiente del conquistador, explorador y colonizador español Domingo Martínez de Irala. Cualquiera de estas que sea verdad, pues desde ahí se ve de dónde Que tenía sacó feria el vato. Esa Sí. es una, y que de dónde salió su lado influyente. Hay De otro hecho- también que dice que tiene descendencia irlandesa. Ajá, de la aristocracia irlandesa. Ujú. De hecho, Entonces, la o sea, primera, pues, la si tenemos puro de así. Patricio Julián Lynch, era el que era Entonces habla irlandés. desde su privilegio, güey. Hablas desde tu privilegio. Hace mucho no remediabas a alguien, güey. Sus padres, como él, también se consideraban poco conservadores, ya que años antes la mamá iba a ser monja, pero se arrepintió y se casaron estando ella ya embarazada de 3 meses, algo que para los 1920 pues se consideraba inmoral. O sea, era Pecado eso. Sí, era ¿Cómo? muy raro esto. ¿Cómo? O sea, dejó de ser monja porque se embarazó. O sea, se comió el lonche antes no de... sé cuál fue creo, primero. Ok. Pero sí, se embarazó y se casaron ya estando embarazada. de- No era de un padre. Por niño de compromiso. No, pues espero que no. Pero no voy a Durante decir su nada. infancia se mudaron muchas veces de ciudad. Se cree que esto de las mudanzas influyó también en su personalidad, porque hubo una etapa en la que él viajaba él mucho ya estando grande, solo porque sí, pero la mayor parte de su adolescencia la vivió en Córdoba, a tal grado de que él se sentía cordobés. Lamentablemente sufría de asma. Tenía ataques constantes y tan severos que incluso lo llevaban a estar en cama por días enteros. El asma limitó sus posibilidades de ir a la escuela y de hacer deporte, pero esto le importó poco, ya que el deporte le apasionaba, en especial el rugby, Ajá. Simón. y practicaba con sus amigos, aunque muchas veces, por lo mismo del asma, lo tuvieron que cargar de regreso a su casa. Y los otros, ay, va a venir otra vez el Che a jugar. El salbutamol en chinga. Salbutamol. Ay, güey, en aquel Sí. entonces. En aquel no creo entonces. que lo pudiera encontrar así de fácil, ¿no? No sé. Bueno, A mí me pasaba. no sé. Era persona Pero- adinerada, o sea, puede pagar por él. Pues sí. Pero no eran los Pero quién sabe si 1900, Ah, sí. 20, güey. Quién sabe si existía. Ajá, Su papá siempre ¿sabe? lo regañaba porque decía, no mames, te vas a morir de eso. A Un mí día también mi no mamá. vas a regresar. Y el vato le decía, si me muero jugando deporte, yo me muero feliz. A la verga, ¿Qué hubo? Pero Así yo se creo no pasaba. existía en ese entonces esa cosa, porque para combatir el asma cosa. estaba bajo dietas Oye, especiales. yo creo ni existía el agua potable, no mames. Querías que existiera. Te mamaste. ¿El agua potable en Sudamérica no existía o qué? Para combatir el asma estaba bajo dietas especiales y tratamientos médicos. Pero alguien como él sacaba lo positivo. Su enfermedad lo hizo un extraordinario lector, un gran aficionado al ajedrez y generó en él un fuerte espíritu de disciplina y autocontrol. Buscaba el lado positivo acá, iba perdiendo y lo. Oye, casi me muero. Esa Oye, no, ahí en lugar de gol gana es hasta que este güey... Hasta que se desmaye ese güey acá. Viendo el lado positivo, ya me está dando asma. No voy a caminar a mi casa, ¿al qué el pedo? Ah, no, aquí era hasta que pidiera tiempo, ¿no? Sí, ándale acá. Tiempo. Ya sabían dónde se desmayaba, lo ponían de piedra, güey, así para la portería. Pongan ahí el Che. Ahorita agarra la onda. Más adelante desarrolló el gusto por la poesía y filosofía. Ernesto Guevara era conocido en su infancia y adolescencia por ser rebelde y muy travieso. Tenía Pinche muy chavalo mal rebelde. carácter también. Se la pasaba discutiendo con sus padres y con los maestros, muchas veces llegando a los golpes en las discusiones, realizando comentarios provocativos y escandalosos, Con el profe, güey. ¿Qué? Ajá. Pues vamos a agarrarnos a vergazos, pues, ¿o qué? buscando regularmente llevar la contraria. O sea, siempre era... Era mulo el güey, era mulo. Sí. Su apariencia física le Era- importaba poco. era O sea, siempre- castrocito, así, Sí, ¿no? Sí, era el bichi castroso que... Ajá. Su apariencia física le importaba poco, por eso le apodaban chancho, o sea, siempre andaba catoso. O sea, Sí, porque Ya no la apestaba. bañaba el güey. Y no se bañaba. En Argentina, chancho es como cerdo o puerco. sí, chanchito. Qué bárbaro, qué. Qué conocedor. Sí. Así le vamos a ir a los guardias de la maquila, compa. Los chanchos. Los chanchos. Ya a sus 17 años estaba mostrando interés en la política. Y cuando lo agarra este güey. No, es que me imaginé la escena de Forrest Gump dando cerdos acá. Ah, ¿Chanchos? Cuando los chanchos quieren entrar a la casa, mamá los echa con la escoba. Ya a sus 17 años estaba mostrando interés en la política, pero no era uno más que seguía la corriente de pensamiento de la mayoría o de su familia, que es algo muy común en estos tiempos. O sea, si tu familia apoya tal postura política, pues por lo regular tú también lo más. Güey, es era lo el más Contreras.
Sí, ajá, pues era Ajá. el pinche. ¿Qué esperaban? Ay, no, yo no. Él tenía sus propias creencias, a tal grado de escandalizar a sus familiares y conocidos cuando se opuso a que Argentina le declarara la guerra a la Alemania nazi en 1945, ya que lo hacía solo por presión de Estados Unidos y que debía mantenerse neutral. La primera vez que mencionamos aquí a Estados Unidos, pero es importante también. Bastante. En varios Mucho, muy aspectos. importante. Ajá. Muy. También era del pensamiento de que tenías que literalmente pelear por algo que en verdad quisieras, porque no te lo iban a conceder fácilmente. En una ocasión, su mejor amigo fue detenido por estar en una manifestación contra el gobierno. Después de esto, se organizó una marcha para que lo liberaran, pero Guevara no quiso participar en la marcha, ya que dijo que la marcha era un gesto inútil y que solo conseguirían que los caguen a palos, y que él solo iría si le daban un revólver. Y o sea, dice, marchar no sirve de nada, si me dan un revólver, le caigo, si no, ¿para qué? Después se fue a la universidad, donde se graduó de médico y ejerció como asistente en una clínica que se dedicaba a la investigación del asma. Pero espera, ¿sí se graduó? Sí, al parecer, ¿Sí? Sí, fue médico. Estaba en una clínica que se dedicaba a la investigación del asma. Mientras tanto, seguía jugando rugby, leyendo y escribiendo. Después es cuando comenzó con sus viajes, a pesar de tener pocos recursos, y se iba cada vez más lejos. Lo contrataron como paramédico en una empresa petrolera y empezó sus viajes internacionales. Vivió unos meses en Guatemala, lo cual fue clave para sus ideales. Y para su apodo. Sí, llegó a Guatemala justamente en el tiempo que había una situación crítica en la política. Hubo un golpe de estado que Estados Unidos comenzó a operar, sosteniendo que el de Guatemala se trataba de un gobierno comunista. Ernesto intentó trabajar como médico del estado, pero no se concretó. Guatemala estaba llena de grupos de exiliados. Entre ellos conoció a la exiliada peruana Hilda Gadea, que se convertiría en su esposa, y al exiliado cubano Antonio Ñico López, con ñ. Ñico López, que se convertiría... ¿Ñico? Ñico, que se convertiría en su amigo y le pondría el apodo de El Che. Sus ideas, estando en Guatemala, evolucionaron y estaba más involucrado en la política, con una clara simpatía por el comunismo, pero no a tal grado de afiliarse. Le dijeron que si quería ser médico del estado tenía que afiliarse al partido y lo rechazó. De su estancia en Guatemala sacó dos conclusiones. 1. Era indispensable depurar al ejército de posibles golpistas por si se ponían en contra del gobierno. Que por si acaso vamos a sacarlos de una forma u otra. Y 2, para ser médico revolucionario o para ser revolucionario, lo primero que hay que tener es revolución. Y era algo que en él, pues desde chavito se iba... Era forjando, Chairo. ¿no? Sí. La neta. Después se fue a vivir a México. O se vino a vivir a México. Bueno, creo que no lo dejaron regresar a su país y la única opción era venir a México. Ajá. Era como la mejor opción irse a México, Simón. Sí, porque en ese entonces México estaba recibiendo a refugiados políticos. Ya estando en México, se casó con Hilda y tuvieron a su primera hija. Un día se encontró en la calle, por casualidad, a Ñico López, ya en México, o sea, con el que había estado en Guatemala, ¿Qué pedo? quien lo invitó a las reuniones de cubanos moncadistas. Los moncadistas eran los que estaban en contra del dictador de Cuba en ese entonces, Fulgencio Batista. En estas reuniones conoció... Don Fulgencio. Don Fulgencio. El Fulge. En estas reuniones conoció a Raúl Castro. Güey, es como mi Führer, mi Fulge. El Fulge. El hermano de Fidel, ¿no? Ajá. Conoció a Raúl Castro, hermano de Fidel Castro, quien preparaba la llegada de su hermano después de salir de la cárcel, por ya haber intentado derrocar al dictador Batista. O sea, él fue más o menos 10 años antes cuando atacaron el cuartel de Moncada, creo que se llamaba, por eso son cubanos moncadistas. Le habían atacado este cuartel. Sí, como en el 44 más o menos. Intentando derrocar Fue a el primero. Batista. Ujú. Y pues es cuando lo metieron a la cárcel. Pasaron 10 años, ya iba a salir y ya iban preparando acá todo para su llegada a México. Fidel tenía pensado organizar un grupo guerrillero, para volver a Cuba. Llegó a México y 2 semanas después le ofreció al Che unirse al movimiento como médico, a lo que el Che aceptó inmediatamente. Fierro, pariente. Y el resto ¿Vas es a dar un historia. revólver o qué? Ajá, sí, pues sí. Más que un revólver. ¿Estás bien? En su llegada a Cuba, el Che actuó como médico.
De repente acá todos y luego el William lagrimeando. Sí, güey, ya, todo bien. Perdón. Se fue por el otro lado, güey. En su llegada a Cuba, el Che actuó como médico y combatiente. A pesar de sufrir de fuertes ataques de asma en un país que por su clima tiene uno de los porcentajes más altos de asma del mundo, rápidamente se destacó por su valor temerario, su visión táctica y la capacidad de mando. O sea, ¿estás diciendo que Argentina tuvo el nivel de contaminación No, más alto? Cuba. Pues tú estás en México. Ya sé. Y de hecho, pues vivió un chingo en Córdoba. Ajá. Cuando tenían los problemas más Pero urgentes. quién sabe por qué sea, pero Cuba es de los que tienen los porcentajes más altos. Pero es por lo de la humedad y ese jale, ¿no? A lo mejor. O sea, se supone que cuando se mudaron, cuando estaba chiquito, se fueron a una zona alta, Ajá. así tipo sierra. Córdoba. Ajá. Para cuidarlo. Y pues esta madre está a nivel de mar, güey, no mames. Sale la ola y se acaba Cuba la chingada. Qué chivato. Fue conocido por ser duro, estricto y frío, ejecutando en una ocasión a un traidor por el cual no se ponían de acuerdo sobre quién lo haría. Pero también fue conocido por ser tolerante ante los errores de sus hombres y con sus enemigos. En varias ocasiones intervino ante Fidel para evitar ejecuciones. Atendió a soldados heridos de los dos bandos, prohibiendo torturas y fusilamiento de prisioneros. Eventualmente terminaron derrocando a Batista y formando un nuevo gobierno. La revolución cubana se internacionalizó, así como también la labor del Che. Poco tiempo después, el Che decidió participar en un movimiento similar en Bolivia, ya que también estaba bajo una dictadura militar. No permitiremos otra Cuba, dijo. Pero esta vez fue tomado prisionero y fue fusilado el 9 de octubre. Pero antes de Bolivia se fue al Congo. ¿no? Ajá. El Congo Güey, fue o sea, el otro país que ahí quiso te das también cuenta hacer su que revolución. este vato es el Sí. pinche Contreras más de hecho, grande. tenía idea de que fueran Mundial. varios O sea, de los países. este güey tenía su idea de que voy a ser como Tercermundistas. Era su. O Ajá. sea, en los que se enfocaba. O sea, él Ajá. estaba en contra de la burguesía. Sí. Por ejemplo, estaba en contra de que todas las colonias, que francesa, que guyana, que la que chingada, que lo que la corona había conquistado y que tenía así como que sus colonias, quería que el pueblo mismo fuera el que se gobernara. Es correcto. Pero Incluso quería también aplicar el capitalismo el comunismo en México. Ajá. O sea, el vato quería que todo el mundo estuviera, bueno, toda América Latina Por lo estuviera, menos. ajá. Ujú. Pues sí, la bronca la traía pleito casado con Estados Unidos. O sea, estos vatos eran pues, de los ingleses. Y te digo, que tenía pleito con todo lo que era relacionado con la corona. Para el Che Guevara, en sus propias palabras, Estados Unidos representaba todo lo que estaba mal Así es. y todo lo Pues que es era que, malo en la humanidad. O sea, se puede entender desde el idealismo argentino, porque a fin de cuentas Argentina siempre ha tenido pedos con Estados Unidos, con Inglaterra. ¿Y era necesario hacerle así cuando dices Argentina? Es el énfasis. Es el énfasis, güey. Así todos lo entienden. Con Inglaterra, o sea, el pedo de las Malvinas y desde, o sea, hay muchos conflictos que han tenido y te digo, pues puede partir desde ahí del el idealismo que también pues lo trasladó a Estados Unidos, ¿no? A partir Lo de las gracioso es colonias que inglesas. su abuelito nos descubrió, güey. O sea, no mames. Su abuelito. tatarabuelo nos andaba Ajá. aquí haciendo su desmadre. Es conquistando. una teoría, Una de tantas. una de tantas. Sí, pero De se supone tres que o esa cuatro. la cancelaron porque no, o sea, históricamente, bueno, según historiadores, dicen que este vato murió sin descendientes. No, nada. ¿Qué ibas a decir? La historia lo canceló, ¿cómo? O sea, ¿cómo que la cancelaron? Cancelaron O la sea, teoría. historiadores vieron que este vato no Me imaginé- tuvo descendientes. Me imaginé el súper acá. No, me cancela. Me cancela esta teoría. Sí, güey. Bueno, pues como decíamos, él iba avanzando cada vez más, ¿no? Pues como dicen, lo del Congo, tenía la idea de aplicar lo mismo en varios países. Te digo que el pedo fue primero en el Congo Ujú. y luego en el Congo le dieron su verguiza porque pues no conocía ni el territorio, güey, ni mucho, o sea... Los leones, güey, no nunca- mames, imagínate. Nunca pudo organizar a las tropas Ay, del imagínense Congo. arriba en un rinoceronte ahí peleando contra todos, güey. Entonces acá le dieron su No chinga mames. y pues se devolvió. Dijo, no, mejor acá en Bolivia, acá están y nada, que ahí lo Más mataron que a la verga. En la, Y en la aparte- mente tengo al Che en un pinche rinoceronte y luego con su cara así estampada en el lado del rinoceronte, güey. De hecho, estaba La arriba del marca. rinoceronte Sí, cuando le mon. tomaron la foto, güey. ¿Está aquí? Estaba arriba Por del eso rinoceronte se le cuando ve el tomó- cabello como que le va dando el aire. Sí, güey. Yo me lo imaginé como Ace Ventura saliendo así del trasero del Ah, rinoceronte. no mames, no. No. Qué ¿Eso es más pinche- divertido? Qué perturbante Es más eres. divertido. Espiando todo lo que al, están diciendo. espiando al gobierno, güey, así. No es de culos de rinoceronte. Pero bueno, como decíamos, llegó con este ideal hasta Bolivia, pero fue donde ya lo tomaron prisionero y lo fusilaron el 9 de octubre de 1967.
Curiosamente, fue en Bolivia, bueno, no sé si lo traigas ahí, pero fue la CIA la que lo agarró Lo atrapó. en Bolivia. De hecho, la intención era que pareciera que murió en combate, Ajá. pero se supo la verdad Ay, no y mames, hasta... le cortaron las manos, güey. Ajá, pero... En combate, güey. Ay, no mames. Oye, Es Pero como un según yo Lannister. se las 18 cortaron balazos de después, advertencia ¿no? por la espalda. Vi una foto de la que se supone que es su cadáver y se ven las manos. ¿Neta? Sí. No estaba seguro. Sí No supe estoy lo de las muy manos, seguro. pero se me hace que se las cortaron ya muertas. Ok, ok. Sí, yo también vi que las La querían foto. meter en formol, ¿no? O sea, fue Para después. tener- Arre. Sí, yo creo que también. Y de hecho lo exhibieron acá en cierta Sí. esquina, o sea, ya lo fusilaron. Sí, lo fusilaron. Sí. Y luego le cortaron las manos y luego lo pusieron ahí acá el pinche cuerpo. Así de que, no sé, yo creo eran previos del narco mexicano, güey, algo así. Ah, Que cabrón. los colgaban ahí en el puente. No, además bien era como para Sí, era evitar. como para evidenciar. ¿no? Evitar, o sea, esto es lo que les va a pasar Simón. si se revolucionan. Como el o se hay tabla. amotinan. Al güey que se la amotinan en el Quieren Congo, andar en güey. sus pinches Pues es revolución. lo mismo, Hay ¿no? tabla. Sí. Pero bueno, la intención era que pareciera que murió en combate, pero les digo, se supo la verdad y hasta la fecha se cree que fue por orden de Estados Unidos, ya que se dice que la CIA estuvo presente durante el fusilamiento. Ya desde entonces Estados Unidos ya andaba temiendo así las intenciones de este vato. Dice, no, ya Sí, está acá. avanzando mucho, hay que pararlo en seco. Le hacía falta Mira este libertad pinche a rebelde a la Bolivia. verga. Ajá. Pero como sabemos, la historia pudo haber sido muy diferente. ¿Qué hubiera pasado si el Che no hubiera tenido asma y no se hubiera interesado en la medicina? ¿Qué hubiera pasado si el Che hubiera seguido ejerciendo solamente como médico? ¿Qué hubiera pasado si en Guatemala no hubiera conocido a Ñico López? O si no se lo hubiera encontrado de casualidad en México y por lo tanto no conociera a Fidel Castro. Que un ñañico. Siento que su mamá era gangosa, güey, así. Se equivocó, güey. En el registro civil. ¿Cómo se va a llamar su hijo, güey? Nico. Nico. Bueno, usted sabe. Vamos a hablar de qué tanto hubiera sido diferente después de una revolución cubana sin el Che Guevara. Yo creo que este güey ha sido jugador profesional de rugby. De rugby, sí, Sí, definitivamente. pues dicen que sí la armaba, ¿no? Pues de hecho tiene hasta títulos, ¿no? En rugby, o sea, de campeonatos. Creo que leí sí. algo así en una biografía que vi que tenía un título De honorífico hecho, en rugby. salía en revistas en portadas de revistas de rugby. Güey, la él tenía chingada. su revista. Él fundó una revista Ajá, de que se hecho. llamaba Tackle. No Sí, hubiera bueno. existido esa revista. Sí, y él era. Por eso se considera periodista también por esa revista, ¿verdad? Sí. Pero después también escribía en una de Cuba, ¿En otra? Cuba Libre o no sé cómo se llamaba. Mm. También acá bajo un seudónimo. El de Choncho. De Ajá, hecho, el güey ese también man. tenía un. Ah, sí. O sea, sí, se ponía el. O sea, en lugar de Choncho, lo puso como si fuera chino. Sí, sí, Chancho. Ujú. De hecho, Chancho. 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 Chancho, uno de perdón. sus apodos fue por el rugby. No me acuerdo cuál. No me acuerdo si fue el de Furibundo El Serna o desmayado, el de güey. Loco. El sacamuelas. El muerto. Pues sí, también tenía mucho sentido. El El rompeculos. bulto. No Y mames. el de Fuser era simplemente una abreviación de Furibundo Serna. Era Fuser. La combinación. Combinación, ajá. Oigan, pues tampoco se hubiera hecho famoso Alberto Corda. Yo sé que muchos no lo van a conocer, pero aquellos que les gusta la fotografía o estudian la fotografía, Es el que. fácil lo ubiquen porque Ajá. es el que le tomó la foto, mirando Icónica. al infinito. Ajá. Simón. Sobre el rinoceronte, güey. Sí, güey. Sí, güey. Pero igual Se no, mamó. él no fue el que lo plasmó sobre una imagen, ¿no? No, No, él nada o sea, más le él tomó la Tomó la foto. foto. Él nada Ajá, más le tomó pero la el que foto. hizo el stencil no sé quién sea, la neta. De hecho lo demandó. Por ahí leí que ganó la demanda, creo, como en el 2000 apenas. Alberto. Sí. O sea, el fotógrafo El demandó fotógrafo al güey que demandó hizo al acá el que tomó el stencil. negativo Ajá. para publicar las imágenes en donde todo el mundo los vemos en playeras, ya sé. tazas. Es que es irónico. En güey, cualquier porque plaza de la Es que tecnología. esa foto Todos lados, se, güey. se considera la más reproducida del mundo. Sí, Y, de y hecho. se la tomaron en un funeral. ¿Neta? ¿Neta? Sí. Y como dices, o ¿Qué al sea, pedo, güey? Puedes llevar rinocerontes a un funeral. Y seguimos con lo del rinoceronte. Sale el ballet parking. Ah, cabrón. Vengan a desinformarse, lo hubiera si existe. Me lo imaginé así No como sé un caballo de manejar Troya, ¿no? rinoceronte. Señor Che, está asustando a los demás. Pero es irónico porque el güey lo que buscaba era el comunismo y, o sea, estar en contra de todo lo que representa Estados Unidos y el capitalismo. Y su imagen se hizo súper comercial. ajá. Oye, Pero el fin era el comunismo, ¿no? O sea, la imagen realmente representa lo que él, sus ajá, ideales. es un Al fin símbolo. de que Sí, ajá. O sea, Pero su su imagen se hizo comercial. Capitalismo por Sí. ser comercial. Entiendo lo que representa la imagen y para qué se usa la imagen, pero ya la transversaron usándola para Ajá. ganar dinero, O sea, ¿me creo explico? que hasta. Ingresos. Que hasta 100. Sí, todo trabado, la Sí, verdad. güey. Creo que hasta A ver, cierto ¿no? momento Por favor, no histórico. veas fútbol así, Por favor. Creo que hasta cierto momento histórico, o sea, la imagen era nada más eso, que representara el movimiento del Che. El ideal. Ajá.
Y llegó un punto donde fue de que cualquiera, güey, sí, fue moda. O sea, Sí. En Mira, todos los De hecho, de la hasta tecnología, dice apareció el tu Oscar. Metroflog, ¿no? sí, de hecho. Yo tenía De hecho, o sea, playeras con el Che. hubo un tiempo en la secundaria este güey era... Que olía el Che. En la secundaria, Olía no, al del Bashi. Che, el chancho. Perdón, cierto. ¿El el Bachi. Mira, Es que como que el Che se asoció con la por no moda bañarme. hippie. Ah, los chairos. Sí, Ajá. también, lo rebelde, todo, ajá. O sea, el pinche Don Contreras, ay, mi playera del Che. Ajá. Sí. Sí. Mi boina del Che. Oye, Escuchando también, como a Zoe. dice aquí nuestro invitado. ¿escuchando qué? Zoe. Ay, sí. También como decía aquí nuestro invitado. Me gusta Sergio, Zoe, perdón. pues la fotografía ya la encuentras en muchas cosas, presente en camisetas, tenis, murales, llaveros, tazas, etcétera. ¿En tenis? En tenis también. Sí. ¿Neta? Ajá. Yo no lo he visto en A unos tenis del ¿Los Che, van por a favor. buscar o qué? Messi, güey. Messi juega con los del Che. Oye, pero es considerada la más reproducida del mundo esta fotografía. De no ser por esta fotografía, el puesto de la fotografía más reproducida del mundo, ¿cuál sería? Yo digo Ah, que a ver, sería entre espere. estas tres. A ver, vale. La de Mohamed Ali después de noquear a Sonny Liston, es una también de las más reproducidas. La de Marilyn Monroe sujetando su vestido cuando se lo vuela al aire. O la de Neil Armstrong en la luna. ¿Qué dice este güey? Entre las actuelas tres. ¿La remedó? Hijo de su... Estuvo muy bueno. Gracias a Dios que esto está Veanlo grabado. Yo también lo voy a tener que ver en YouTube porque no lo vi, güey. Sí, te lo perdiste. Ahí le hacemos zoom para que haga. Yo voto por la de Marilyn Monroe. Yo también. Esa fue la Marilyn mejor, Monroe, esa Simón. fue la mejor. Sí, la neta es muy buena. Simón. Pero por capitalismo, también la de Neil Armstrong está muy buena. Para playeras o cosas así. Nah. No, yo sí digo acá. No, sería es una más, de es más, Banksy, güey, o sea, de si te Banksy. pones a pensar, puedes encontrar esa imagen de Monroe en muchos lugares, Sí. en restaurantes que son tipo vintage, colocados así como que en esas madres metálicas. Pues si solo el simple hecho Aparte, de que te güey. digan Marilyn Monroe, ya sabes cuál es la escena Sí. que más Es recuerdas. que Ajá. esas tres son Es las más común, famosas. es más común, güey, que vayas pasando y te toque un pinche ventilador a que hagas la imagen de caminar sobre la luna, güey. Ujú. Mames. Sí. Pero sí, definitivamente esas son de las más famosas después de la del Chase, se supone. Más reproducidas, ese Sí, es man. el término. Tampoco porque se famosas, hubiera pues, dado el muchos momento. Ay, perdón. Premios de fotografía lo Sí. tienen, o sea. Ajá. Tampoco se hubiera dado el momento en el que repitió la famosa frase de Emiliano Zapata de que prefiere morir de pie que vivir de rodillas. Sí, Que de hecho La ni siquiera era de Emiliano No, Zapata. tampoco era de Zapata, era de una mujer que no recuerdo cómo se llama, pero mucha gente se la dio al Che Guevara como si lo hubiera hecho él. Que pues nosotros los mexicanos sabemos que no. Sí, de hecho, bueno, la historia dice que le dijo a la gente que lo viera a los ojos cuando le disparara. ¿Neta? Ah, sí. Y en una, ahorita que Así como comentabas, que. ¡Jálale, "Dale puto". aquí, culo. Tírale O sea, aquí. sí, eso tan así era así. Veme a los ojos porque estás a punto de matar a un hombre. A un hombre. Y acá. Güey. De hecho, el que lo Y mató. él también dijo- miraba a los ojos a los que mataba. pinche vato Yo despiadado. creo que sí. Así, jajaja, puta. Pero el que lo mató ya después contó que cuando lo iba a fusilar, que hasta se intimidó, que lo veía más grande que nunca, ¿sabes? Acá el vato así como que bien parado, sentado, parado, bien derecho, no como yo, así que me pongo Con el así chapito. Tú dijiste lo que pensó Wally, güey. Nomás que no me vio el güey. Lo voy a No, o sea, vi. Aquí van a fusilar, güey, amarrado y luego Este llegar lugar es el pinche- mejor, güey. No está todo. Todo de la chingada. Sí, güey. Oigan, también las dictaduras, si no se hubiera contado con el Che, tal vez serían más comunes hoy en día. Ya que aunque ya no viva el Che, sentó las bases para que haya otros que pensando como él busquen revolucionar y derrocar dictadores. Curiosamente, buscó derrocar a Derrocaron un dictador y puso cambiaron. otro. Sí, Ajá. güey. Sí, eso es lo más irónico. Sí, ¿no? güey, estuvo bien Y cagado. luego tampoco no hubieran existido los billetes del Banco de Cuba cuando logró Fidel Castro todo lo que logró y lo puso como presidente del Banco de Cuba y el vato para mostrar su desprecio en el dinero firmaba los billetes nada más como Che. Y esos billetes ahorita valen como 500 pesos mexicanos o sea, los venden. ¿Neta? ¿Neta? Sí. Órale. ¿Creen que Nomás sí? así los que están firmados y nada más tiene eso así, Che. ¿Creen que hubiera sido posible la revolución cubana sin el Che? No. La neta no, güey, porque cuando llegaron, iban de dónde? México a Cuba. Se les complicó el viaje, duraron más En bote, de ajá. 2 días más.
Cuando llegaron a Cuba, ya no estaban los que los iban a recibir. Y Es eran que- 12 personas, güey. Es que llegaron mal, güey. O sea, no llegaron a donde tenían que haber llegado. Aparte, Ay, acá. compraron. el que iba navegando, verga. No, güey. Y luego, Oh, se me hace que sí. luego llegaron a Miami, ¿no? Ya sé. Llegaron a Miami. Oiga, jefe, ¿a dónde Lo vamos? cuban. Tipo Cristóbal, ¿no? Que se quedaron de ahí. Ándale, sí, acá. No, pero, o sea, cuando iban de México a A Cuba, compraron un barco y estaba bien jodido. De hecho, el apodo del barco era Granma, abuela. Y realmente cuando llegaron a una costa donde no estaba planeado llegar y llegaron de día los pendejos. Y aparte llegaron 3 días tarde. Entonces cuando llegaron, pues obviamente ya sabían que... Ya lo estaban esperando con el rifle. De hecho, los aviones los empezaron a cazar y los empezaron a disparar desde los aviones. Güey, iba en una pinche lancha, me imagino. Ni siquiera debe haber sido acá un barco. Se mamaron, sí. Oye, pero sí. Y los aviones disparándoles, güey. Pero yo digo que, o sea, lo que decías ahorita, yo creo que no hubiera logrado la revolución cubana, o a lo mejor hubieran tardado más, porque incluso en la pelea, en las batallas, el Che Guevara demostraba más liderazgo que Fidel Fidel. Castro y más, como que se metía más en las peleas. Es que y aparte ese- era más sanguinario. Era más líder el vato. y era más También- sanguinario. También es lo que te iba a decir, porque en las batallas hubo, por lo menos en una, en la que terminaron con muchos heridos, muertos, entonces ellos siguieron avanzando, los líderes, Fidel y otros, y él se quedaba a curar a los Alivianar. heridos de los Ajá. suyos y los del rival, y ya después que se ganaba la confianza de mucha gente que incluso no estaba en la pelea, él reclutaba. O sea, él ya de repente llegaba todavía con mucha más gente. Esa O sea, es otra, eso fue clave esa es otra también. que yo iba a decir. O sea, los heridos de las batallas, el vato los ayudaba a sanar y hubieran perdido muchísimo más gente de la que en realidad perdieron. Sí, Y porque no era, se hubiera- bueno, o sea, de lo que estaba leyendo también, era que era muy buen médico. O sea, Ajá. sí se rifaba chido. Que era tosco, sí, pero la armaba ajá, y los Simón. curaba chido. Y de hecho, o sea, evitó muchas infecciones, muchas complicaciones que llegaron a presentarse en la Sierra Madre, donde llegaron. Ajá. Bueno, estaban en una sierra de Cuba y ahí es donde los empezó a tratar y a curar. Entonces yo casi creo que no hubieran logrado la revolución o hubieran tardado muchísimos años más en lograr la revolución cubana. Sí, seguramente. También Evo Morales jamás hubiera llegado a ser presidente de Bolivia, ya que uno de los militares bolivianos que condujo la lucha en Bolivia, en la que terminó siendo asesinado el Che, dijo que Evo continuó con los ideales del Che. O sea, lo comparaban en parte, ¿verdad? Porque dicen que él, o sea, sin lo sanguinario y todo esto, se supone. Incluso hasta mandó poner un retrato del Che, un argentino, en el Palacio Presidencial de Bolivia. Entonces, también como lo comparaban con él. Se me hace que lo Fue compró una cosa de clave. la tecnología, ¿no? Sí, no lo. De hecho, Olería. ¿creen que en Bolivia lo hicieron santo? Ah, Sí. Ah, sí. En algunas Santo. localidades es venerado. Ajá. Lo Justamente llaman San donde Ernesto. lo San Ernesto. asesinaron, le pusieron como que un altar. Y Sí, dicen man. San Ernesto de Higuera o algo así, creo. Ujú. Les llaman y le piden favores y milagros y demás. Entonces, es como el Malverde de Bolivia. Ándale, así. ¿Ves acá? Nuestro narco es el reflejo de Che Guevara. Jamás hubiera pensado cuando empezó este episodio que Iba a decir tiene, eso. tiene que ver. Ajá. No mames. Sangre, sacamuelas. ¿A dónde lleva, güey? Pues sí, sí, cierto. Ejecutados. Jamás hubiera tenido un impacto tan grande al grado de cambiar la forma de pensar hasta de personas famosas. Muchas personalidades alrededor del mundo en la actualidad han compartido y apoyado los ideales del Che Guevara. Entre ellos, los futbolistas Diego Armando Maradona y Thierry Henry, el boxeador Mike Tyson, el músico Carlos Santana, el escritor Gabriel García Márquez, la banda Rage Against the Machine, Ah, sí. entre otros. O sea, todos ellos han mostrado apoyo a los ideales del Che incluso en estos tiempos. La banda Rage Against the Machine hasta ha usado imágenes del Che Guevara en sus videos. Sí. Porque son revolucionarios también ellos. Según Está ellos. chido. Oye, aquí tengo que fue 6 meses después de que lo mataron. O sea, lo mataron en el 67. No, Sí, en el 67. En el 67 lo mataron. Y 6 meses después fue cuando estudiantes franceses, o sea, en mayo del 68, empezaron a emplear su imagen con la boina estrellada para utilizarla como bandera del movimiento. O sea, esos güeyes fueron los primeros que la foto esa que le tomaron la usaron como 6 bandera. meses después de 6 su meses muerte. después. Ajá, en el 68. Oigan, también, pues como comentabas, ahorita viajó mucho de joven. Te preguntaba lo de si había terminado la carrera, porque según yo la dejó de lado para viajar en motocicleta junto con su amigo Alberto. Eso fue muy famoso. O sea, esos viajes que realizó, conoció muchas partes de Sudamérica, llegó a Chile y ahí fue donde se dio cuenta de cómo los estadounidenses explotaban a la gente menos
¿cómo se puede decir? De menor... Más humilde. No, la gente más humilde, ajá. Y ahí fue como que cuando empezó a agarrarle coraje también a Estados Unidos. Pues incluso como que a la gente local, güey. Ajá, Porque la también gente local. En lo que leí venía de que este güey cuando se iba de viaje no visitaba, digamos, lo turístico. Porque Ajá. decían, ese pedo que te venden como turístico es una mentira. O sea, Es lo opuesto, es es lo, es sería lo posicionado contrario, por es el lo gobierno. Ajá, Sería o sea, ayudar al capitalismo, según exactamente. Entonces dice, yo prefiero conocer con la gente de aquí, con el peatón que está, o sea, platicar con el enfermo, con todos, o sea, pero con las personas de aquí, a ver lo turístico, porque nada más estás viendo lo bonito del lugar. De hecho, hay una película, ¿no? A De- eso con voy. Gael Sale García. Gael La de García. diarios de A eso voy. motocicleta, ¿no? Diarios de Ajá. motocicleta. Sí, Simón. pues cuando estaba con el compa. Con Alberto. Ujú. Ajá, Es ese que, viaje. y aparte de ahí, conoció, o sea, cuando estaba en esos mismos viajes, como decías ahorita, fue cuando conoció a esta chica, ¿cómo se llama? Hilda Gadea. De cuando conoció a Hilda Gadea, gracias a eso conoció a los cubanos. Entonces, si no hubiera viajado en motocicleta, no hubiera conocido a Hilda y no se hubiera como que Adentrado tanto en la revolución De cubana. hecho, también el güey salió en portadas de revistas de motocicletas. Sí, Sí, salió de en un hecho, chorro. la marca Varias. de Ajá. la motocicleta era... Bueno, primero no era una motocicleta, era una bici con motor. Sí, de bicimotos. Era sí, cierto. una- No eran motos, eran bicimotos. Una marca Sixiola o Siquiola, no sé cómo se pronuncia, pero está medio extraña esa marca. Esa fue su primer viaje y le duró un chingo y así como que le hizo, digamos, publicidad, porque oye, he viajado mucho con esta madre, pero le falla esto, necesito una reparación. Y a ellos le hicieron le pidieron que hiciera publicidad para ellos, más bien. Está chido eso. Y está chido también que el vato le hacía todo, o sea, por eso decía Sí. que era un todólogo, o sea, también Sí, ese por güey eso no se fue rajaba clave. nada acá, era en chinga. Ajá. O sea, hay que reconocerle lo bueno también. Sí. El vato, eso está chido que se acoplaba con la gente más humilde, que no iba así nada más a lo turístico. O sea, la neta, el vato sí estudió un chorro acá. De que como tenía el conocimiento, lo movimiento, tenía. Simón. Ajá. O sea, tenía muy fundamentado a través de sus experiencias el movimiento que quería hacer, ¿sabes? Sí. Y aparte ponía el ejemplo. Ajá, Simón. A mí eso es lo que me agrada, después de mi investigación, lo que me agrada es que él ponía mucho el ejemplo. En la batalla, en respecto al comunismo, ahorita les voy a comentar un dato que el vato, o sea, él tenía una idea, la implementaba y la hacía él. O sea, no es así de que como un presidente que, no, pues a ver, hagan eso, no salgan de vacaciones y el güey está en la pinche playa. ¿Me explico? También, como decíamos ahorita, no hubieran existido películas en su honor como la de Gael García, Diarios de motocicleta. Tampoco hubiera existido la del El Che, el argentino, interpretada por Benicio del Toro. Simón. Y dirigida por... y también Demian Bichir, o Damián, ¿cómo se llama? Demian. También. Demian Demian. Bichir. Y dirigida por Steven Soderbergh, irónicamente, un estadounidense. Qué loco. No nomás películas, tampoco se hubieran... Documentales. Documentales, libros, historietas, poemas, canciones y obras musicales en honor al Che. ¿Obras musicales? Sí. No Y mames. tiene hasta el nombre de un auditorio en la Universidad Autónoma de México. ¿Neta? Y, sí, ¿y de qué facultad creen que es? Ciencias Medicina. políticas. No, Filosofía. drogadicción y letras. ¡A huevo! Oye, sí, Ay, deberíamos weón. así, ¿no? Sí, debería. Y justamente siempre están en pleito en ese auditorio porque como que lo utilizan Para fumar. como casa No club, mames, hizo todo el... Picayelo. toda la facultad. Toda la facultad, güey. ese. Lo utilizan como De debate. casa club. Entonces a veces creo fue en los 2000 hubo un pleito donde trataron de sacar a la raza y luego se metieron otras personas y luego después ya metieron un litigio, pero siguen ahí. Pero sí tiene un nombre, un auditorio en la universidad. Pues cuando vivieron en la universidad, ¿no? O sea, cuando tomaron... Simón, cuando tomaron la UNAM, se supone, se me hace que fue eso en el auditorio. Creo que un mes, o sea, no podía entrar el gobierno de la UNAM, o sea, como tal... Y porque era gobernado por estudiantes, güey. Fue un Qué pedote acá. Te digo, es la cuna de los chairos. Oigan, pues bueno, como decimos, el Che Guevara fue clave para la Revolución Cubana. De no ser por esto, el personaje principal de la película Cara Cortada, Tony Montana, no hubiera sido cubano. Porque estaba ambientada en esos... No es cierto, no eran esos tiempos. A ver, en los Eran los 80s, güey. 80s. Ajá, pero... se Pero pues suponía ya que cuando la revolución hablan cubana, de la revolución en... Cuando Fidel se supone que Ajá. era... Sí. Tal vez hubiera sido un inmigrante mexicano, argentino o italiano. Al Pacino. El Pacino. Oye, también ese güey, a lo mejor un chingo de niños mexicanos no hubieran sido fotografiados por el Che Guevara. Porque cuando llegó a México se dedicaba... Espero él- que no desnudos.
No, o sea, era fotógrafo infantil, güey. Ah, ok. O sea, acá de que ahí le llevo a mi hijo para que le tome unas fotos bonitas, ¿ya? Y, o sea, eran fotógrafos y él y otro camarada, güey. Y de hecho, después... Güey, el Che era el pinche Action Man. Sí, güey, de hecho era como la Barbie. Sí, güey. Nomás le faltó ir a la luna. Ajá. Sí, Nomás, güey. de hecho, acá. De Sí, hecho, no mames. también, güey, como era fotógrafo acá, conoció a, pues ese güey siempre se movió, o sea, siempre conocía a raza, güey, así acá. Y después de A que Frida Kahlo. fotografía o sea, que era fotógrafo infantil, fue fotógrafo de los cuartos Juegos Panamericanos Simón. aquí en México, Simón. ¿Qué pedo? Sí, güey. Güey, eso sí no lo sabía. O sea, y Pero también hubiera habido deportistas- más gatos en la Ciudad de México, la neta. ¿Por qué? Porque le pagaba a una señora para que capturara los gatos de la ciudad y él hacer pruebas cuando era médico. médico en el... Creo era el de alergias, era un centro de alergias. La sala de alergia del Y Hospital tra- General y- de México. Y trataba a los gatos, les abría el cerebro y hacía pruebas con ellos. No mames. Y pagaba $1 por cada gato que atrapara. Qué loco, güey. En vez de juntar latas de aluminio, güey, acá la raza juntando Imagínate la gatos. señora, güey. güey, acá. Ahí va un pinche gato, güey. Y de hecho hay una Trepada, broma- güey, en hay la una azotea, broma en agarrando un libro que gatos. dice que si le preguntaban al Cheque si ya se había acabado a todos los gatos de la ciudad. ¿Neta? Ajá, Sí, qué mo. pedo. Güey. A Kevin no le gusta esto. No. Es que los Para gatos son nada. de los animales que más alergias causan. Sí, güey, a mí me causa una alergia horrible. A mí también. Al güero también. Sí. Ahora todos. Es a true story. Bueno, Sí, yo no, nomás sí, al neta. chocolate, la neta. ¿Qué? Sí. No No mames. mames. ¿Tú todo el aguacate, no? ¿También? ¿Qué? ¿Ya Me no? ha sentido pésame mi ¿A los Chavito. dos? por el chocolate. Me lo aguanto. Chica, todo lleno de ronchas, güey, acá. Acá mordiendo el aguacate Sí, acá güey. con un otro ojo, güey. Vale la Así. pena. No hubiera existido tampoco el videojuego Guerrilla War de 1989. ¿Neta? Videojuego también dedicado al Che Guevara, creado por la misma compañía que creó Metal Slug y The King of Fighters. ¡No mames! ¿Y cuál era No seas mamón. la trama del videojuego? Pues no, pero pues Guerrillas War, pues no sé. Un fotógrafo. No mames. Fotografiar niños. ¿Qué fotografiando de Es niños? que sale del ano del Sí, lo rinoceronte, güey, y le toma Y fotos. luego viajar en moto. Oigan, y luego ahorita como comentábamos de que cuando estuve en Guatemala, sin la destitución del presidente de Guatemala, Jacobo Arbenz, en 1954, el Che no habría cambiado su punto de vista política y jamás habría llamado a los Estados Unidos el enemigo de la humanidad. Es como les comentaba ahorita. Porque supuestamente el sustituto que dejaron en Guatemala en ese entonces, que fue Castillo Armas, un llamado títere de Estados Unidos, comenzó a capturar comunistas sospechosos de serlo y los empezaba a asesinar o los desaparecían totalmente. En ese punto es en el que Che se considera a sí mismo como marxista, Sí, con todo eso como que reforzó todos sus... su ideología. Ajá. Porque antes de eso, o sea, antes del 54, el vato no se consideraba afín a un movimiento político. Ajá. A una ideología política. Sí. A nada, así al vato no le gustaba ese pedo. Fue ese momento en el que lo cambió así como que dijo, no, pues sí. Oye, pero la adoptó bien cabrón, güey. O sea, tanto sí que pues logró la revolución cubana, que a fin de cuentas era una de los retos más cabrones, por así decirlo. Y en vez de así de que, pues ya se armó. Y güey, luego, ya, o sea, luego, deja no, tú. vamos a ver qué más desmadre hago, güey. Ni así, siquiera ya, era su verga. país, güey. Vamos a África. Ajá. exacto. Peleó por güey. uno que ni siquiera era su país. No mames, o sea, eso está así como que te deja acá como que pensando, ¿no? De que eso está chido de su forma de ser. Sí, güey. O sea, pues volvemos, o sea, adoptó la ideología bien cabrón, así de que, pues ni siquiera nací aquí, Güey, pero andaba en hay África. raza que. Ajá, güey, sí. O sea, ya con eso, no mames. Era un cagadero. Que... O sea, al vato le gusta el desmadre. Sí. Sí, dijo, Yo también voy por hay ahí, putas güey, acá. así como que. Fuga. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hacemos? Ya marqué Otro aquí a pinche todos. desmadre hacemos. Vamos Ya a me ver. acabé los gatos de México. Ahora No, qué y hago? luego también pudo haber sido luchador, ¿eh? No, o sea, Luchador. no, Sí, ¿Neta? sí, antes de que se fueran a pelear a Cuba, Fidel, Raúl y el Che entrenaron con el Kid, se llamaba Kid Velázquez, Kid García, era un luchador de aquella Kid época. Velázquez. Sí. Y él los entrenó para la lucha cuerpo a cuerpo cuando ya no tuvieran armas. no seas mamón. Entonces, si se hubiera arrepentido, pedo, si se güey. hubiera arrepentido antes de irse a Cuba, a lo mejor pudo haber Me sido quedo- luchador en la Ciudad de me quedo México. luchando. Imagínate, güey, tendría otro ídolo quizá. No mames, no lo veo. Técnicas de lucha en la guerra, mamón. Chica Huevo, chetada, güey, unos pierrotazos. Pero sí bien dicen que los llevaba a subir cerros.
Y así que los entrenaba cabrón. Que llegaban en la mañana y nada más echaban un bolillo con un... Pues típico chilango, ¿no? Un bolillo con Con un agua. tamal. Sí, mo. Un bolillo bolillo Aquí con la agua. idea sería de cuál Champurrado, sería el la nombre del luchador del Che en... No sé, güey. Utilizar alguno de sus apodos. El revolucionario, güey. El sacamuelas, sí, a Chancho el huevo. sacamuelas. Así. El sacamuelas. Entonces sí, hubiera sido luchador. Ya el pedo. Oigan, ahorita también, como les comenté, no se hubieran dedicado varias cosas a él, entre ellas canciones. No existiría la canción Gallo Rojo de los Fabulosos Cadillacs. Está dedicada Un al chingo, Che ¿no? Guevara. Un chingo de escaso acá de revolución, güey. Esa es de las... bueno, Estrella vi una Roja lista, también de- vi una lista, de esa es la Panteón única que Rococó. conocí. Ah, esa no la vi. Y luego la de... De hecho se llama Revolución de Escapi. También. Escape. 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 Y es otro, güey. Ya es gringo este, güey. Scrappy. Cuando dijo así me imaginé al perro. Escapi. Escapi. Escape, pues. Pero sí hay un chingo, güey, así. O sea, creo que sí hay muchas, güey. ¿Qué más escuchas? ¿Azoí? 101. ¿Dónde? Ay. Oigan, el Che Guevara se convirtió en una persona relevante a nivel mundial y en un símbolo. Para los que están a su favor, un símbolo de lucha contra las injusticias sociales, y para los que están en su contra, en un símbolo de autoridad y violencia. De no haber contado con el Che, ¿quién se hubiera visto como este tipo de símbolo polarizante? Lo bueno y lo malo. Nadie, güey. Es que mira, Porfirio Díaz. está bien cabrón No, que ese no. güey fue, se supone, Un Pancho el Villa. liberador. Emiliano Mira, Zapata, Pancho Villa, sí, Pero no güey. era... Pero también tiene sus pros y sus contras, ¿no? Sí, por eso. Ajá. Sí, o sea, alguien que haya tenido los dos lados. Yo digo que Pancho Villa. Sí, güey, Pancho Villa. Pancho O sea, Villa. Pancho Villa, pero también es creo que Pancho más bien Villa. a nivel México este vato. Sí. Che, porque y Estados anduvo- Unidos. Bueno, sí, Estados Unidos es México. Pero Che andaba en todo el desmadre. Ajá. O sea, también por eso tuvo tanta popularidad. Sí. Es que mira, está bien cabrón que, por ejemplo, el Che se aventó una revolución, güey, un movimiento para liberar a un Otro pueblo que a fin de cuentas Ni era de siguió él. en la misma mierda. Bueno, ¿Sabes? sí. O sea, realmente si te pones a pensar no tuvo ninguna trascendencia, güey. Porque el movimiento más cabrón que logró fue la Revolución Cubana. Pobre ¿Estamos de cabrón. acuerdo? Ujú. Pero de hecho, o sea, ahí lo. Sí. Pero la Revolución Cubana lo único que hizo fue seguir en la misma mierda. Sí, pues quitar a Batista y Y poner a Fidel, güey. De Que, hecho- que pero hizo lo mismo, de De güey. hecho, los no, hizo más pobres, güey. O sea, Aparte, cuando, eso estuvo cuando más estaba Batista, el que quitaron, era una democracia. Era democrático. Era Y democrático. Fidel, Y Fidel Fidel- dijo, güey. Fidel dijo que, o sea, cuando quitaron a Batista, dijo, vamos a hacer unas elecciones democráticas. Y voy a puros ganar yo. Cuernos, güey. Y Ajá. voy a ganar yo. No, ni siquiera hizo elección, güey. Y se, Él- llama, él la se democracia autoproclamó. se llama Yo Gano. Ah, pues sí. No, y de Sí, hecho güey. implementaron campos de trabajo. Así tipo los de los nazis. Simón. Donde metieron a homosexuales, a los católicos y a los que profesaran cualquier otra religión que no fuera. Y cuando empezó, la que cuando empezó justamente ese tipo de movimientos, es cuando los cubanos empezaron a irse a Miami. Fue ese el momento en el Y a que... México. O sea, Ah, fueron bueno, los vámonos principales. a Fuerza, chico. A mí- no, a mí- hubiera sido, no sería tan común La el hecho de migración. desertar de Cuba. Ajá. Sí. Imagínate, güey. Uy, La oye, gorda de... ¿también hubiera habido No, un la McDonald's flaca. antes, ¿no? ¿Cómo? También hubiera habido un McDonald's antes en Cuba. Sí, güey. Ah, sí, güey. Hubiera... Pero, o sea, ¿ya hay? Pero- ¿O no hay? Ah, no, ya dijimos que no hasta- hay, ¿verdad? O sea, hasta hace poquito. ¿Qué? No sé. Hace McDonald's. poquito abrieron relaciones. O sea, Ah. no fue antes de que muriera Fidel. Ah, ok. Cuando No estaba había. Obama de presidente en Estados Unidos. También Empezaron hay a ver qué que pedo. Era una broma entre el Che y Fidel que dijeron que cuando iban a volver a restablecer sus Vínculos con sus Estados vínculos Unidos. con Estados Unidos. Bueno, le dijeron con los Yankees. Ajá. Y le dijeron, sé que es la creencia que el Fidel le dijo al Che que cuando hubiera un presidente negro en Estados Unidos y un papa argentino. Y justamente cuando Oh, restablecieron. güey, y qué justamente mamón cuando que sí pasó. restablecieron relaciones, estaba Obama de presidente Y el Papa Francisco. del- No mames. Qué hermosa, güey, no sabía eso, qué chido. Era de palabra el vato. Datos No seas curiosos. mamón, güey. Pero eso no está comprobado, es algo que pues dicen así en la historia, Ok. así por fuera. Sí, acá. Pero pues sí se me hizo así como que. Pues, sí. Oye, a lo mejor también no hubiera tantos cubanos con título universitario. Ajá. Porque ahí es de los países que casi todos, o sea, 95% de la población es universitaria. Y la mayoría es médica. Simón, O sea, bueno, ¿Y eso médicos. qué se debe? del comunismo. Sí, de hecho tiene la fama, ¿no? De ser. Muy buenos médicos. Porque la educación Sí. es gratis. Ah, Y muy buenos deportistas ok. también. Ajá. O sea, muy buenos boxeadores, beisbolistas.
¿Qué más? ¿En qué más? Beisbolistas y boxeadores. ¿Nada más? Según yo, sí es en lo que destacan. Ajá. Como en México, o sea, somos buenos para los chingados porque somos de tercer mundo. Sí, pues Sí, a fin güey, de pues cuentas así es lo nos mismo, educamos, güey. güey. Siempre aprendemos a Sí, usar güey. palos, entonces también Aquí, palos. aquí- Ah, aquí cabrón. te quitan tu chocolate, no te da ansiedad, güey. Te entra el pinche aire con lo primero que encuentres y a ¿Quiere un recuperarlo. Hershey? ¿Quiere un Hershey? Salieron de no son chingado. Oigan, una de las hijas del Che no se hubiera hecho reconocida mundialmente. No nada más por ser hija de un hombre famoso, sino porque le aprendió algunas cosas buenas. En caso de que, o sea, obviamente sí existió el Che, pero no se hubiera ido a la revolución. Hubiera sido médico, como dijimos. Ella es escritora y doctora en medicina con especialidad en pediatría. Ha ejercido en Cuba, Angola, Ecuador y Nicaragua. También es militante del Partido Comunista Cubano y hasta apareció en una película llamada Zico, donde la entrevistan sobre el sistema de salud universal en Cuba. O sea, ella se hizo famosa Por lo sus que- propios... Ajá. ¿Todavía vive? ¿Y la hija? Sí, está grande, pero sí. Oye, a lo mejor pues sí, está también, Pues sí, güey. o sea, a lo mejor también pensando, la guerrilla como movimiento, a lo mejor no hubiera sido tan popular en muchos países sudamericanos. Pues que este güey Ajá. hizo como que sus escuelas eran hacer como que campamentos de guerrilleros. Exacto, de guerrilleros, o sea, darle armamento al pueblo para que peleara contra el gobierno y a fin de cuentas eso era la guerrilla, güey, Ajá. o sea, para derrocar al gobierno y se replicó en un chingo de países sudamericanos, o sea, en muchísimos. Sí, pero realmente yo opino que, o sea, todo lo que hicieron en el movimiento de Cuba estuvo mal, súper mal. O sea, como dejaron, como decías ahorita, realmente no llegaron No a ningún hicieron punto, nada, nada güey. más O sea, no hubo ningún cambio. empobrecieron al país. No hubo ninguna mejora. Porque cuando estaba el Che, o sea, al Che le dieron mucho poder cuando llegaron o sea, tomar todo el control, ¿no? Fidel Castro le dio así de que tú haces esto, encárgate de esto. Y lo primero que hizo el Che cuando fue el presidente del Banco de Cuba fue como que buscar la independencia del país de Estados Unidos. Entonces empezó a cortar los lazos, empezó a nacionalizar todas las empresas que estaban ahí. Y por ende, toda la relación que tenía, creo que exportaban azúcar o algo tenía que ver con el azúcar. Y todo eso valió madre. O sea, todo empezó a decaer y pues la gente empezó a morirse de hambre y valió madre. O sea, o es sea. que cortó los lazos sin tener un plan de cómo tus mismos recursos te Usarlos. hicieran, Y por te lo mismo fortalecieran, y por lo ¿sabes? mismo que era mulo, lo hizo así de que pinche Estados Sí, Unidos. a la verga ya. Ajá. Ajá. Y Pero pues, no se dio mames, cuenta que eso vivían. Es Exacto. correcto. O sea, por eso te digo, cortó los lazos sin tener un plan O de sea, cómo tus nada propios más recursos te irse- fortalecieran. Se fue por sus huevos y ya. Sí. No vio el impacto que iba a tener. Ajá. Porque, o sea, al final de cuentas, sí, ok. No, sí, va a ser todo nacional, bien bonito. Pero no vio que de eso, de su exportación, era lo que vivían. O sea, yo estoy bien pendejo, ¿verdad? No leí nada de esto, pero me imagino que fue algo así como que, güey, en vez de buscar a lo mejor otros países aliados que te compren el recurso que te compraba Sí lo Estados hicieron. Unidos, sí lo hicieron. ¿Y por qué quebraron? Porque cuando empezó a hacer todo eso, se fue con los soviéticos, que obviamente es lógico, porque son comunistas. Fidel luego dijo, vamos con estos Y es el vatos. contra de Estados Unidos. Ah, es correcto. Era perfecto. Era Ajá. totalmente la mejor situación que pudieron haber encontrado. Y cuando se los ofrecieron a ellos, oigan, cómprenme este rollo, les dijeron, Simón, nosotros te compramos todo eso. Entonces hubo un momento en el que el Che empezó a criticar a toda la política, a todo. Hubo un momento, como les digo, en 1964 criticó a la Unión Soviética públicamente. Y Castro no lo toleró, o sea, dijo, no mames, güey, es la mano que nos da de comer. O sea, el Che criticó a la Unión Soviética. Sí. Fue acá el pellizco sordero a la mamá así. ¡Cállate, pendejo! Fue ahí donde le dijo, ¿sabes qué? Cáele, o sea, ya es cuando se fue a Congo. Ya es... Pero entonces el perdón fue Después. los misiles, ¿no? El perdón Ah, de la Unión Soviética sí. fue la crisis de los misiles. Ajá. Sí. Y entonces en ese momento como que tuvieron ese pleito y luego dijeron, bueno, ahora vamos con China. Y tampoco se armó con China. O sea, lo que querían era querían replicar lo que pasó. ¿Qué, güey? ¿Qué dijo este güey? Repítelo, güey, Y repítelo. acá de que, oye, China. Así. Acá de que. no quiere quiere azúcar. azúcar. Simón. Y pues tampoco se logró. Y pues ya, el resto es historia. Fue cuando se fue al Congo este güey. Y mandó una carta que él no pensaba que se iba a publicar o que se iba a leer abiertamente, en donde le renunciaba a sus cargos. ¿Y cómo la mandó? No sé. ¿Por una paloma? En rinoceronte, güey. Le puse una estampita. Simón. Vámonos. Oye, pero entonces fíjate, te digo, insisto.
hablo desde el que no he leído tanto y ni conozco tanto, pero creo que la cagó desde ese punto de irse luego a países comunistas que le quedaban, no mames, a un putero de kilómetros para empezar. Fue un continente. Rusia, o sea, que eran de otro continente, en vez de buscar aliados, porque para empezar, el enemigo eran los yanquis, como ellos decían, no todo Sudamérica, o sea, véndele a todo Sudamérica y no mames, pues ahí empiezas a generar tu propia economía, ¿me explico? Pero O sea, Sudamérica estaba igual o peor que ellos, ¿no? pues Sí, sí, güey. güey, pero a fin de cuentas son recursos, o sea, si yo no tengo un recurso y el otro sí, a pesar de que esté igual de jodido que yo, te voy a comprar a ti, ¿me explico? O te cambio, o sea, se empieza a Que se generar economía. supone que es la idea del comunismo. Yo tengo azúcar, tú Exacto, tienes, ajá. no sé, café, Frijol, vamos vamos a a intercambiar frijol, yo te Volvemos, doy azúcar. se genera economía, güey. Pero O sea, ahí el ajá. pedo, o sea, vuelvo a lo mismo. O sea, este güey quería hacer de esta comunidad, sale todo el desmadre y valieron madres. Es una islita, cerró la isla a todo el mundo y se jodió. De que la cagó, la cagó. Los presidentes de aquella época, de Brasil y Argentina, Jânio Quadros y Arturo Frondizi, respectivamente. Jânio Quadros y Arturo Frondizi, respectivamente, Ay, qué no pedo. hubieran sido derrocados. La verga Ambos también. fueron derrocados poco tiempo después de tener una reunión con el Che, una vez que llegó al gobierno, y los militares golpistas pusieron como excusa la reunión con el Che. O sea, nomás porque se reunió con él, no vamos, estos vatos ya no los queremos de presidentes, y los derrocaron. Nomás por estar pedo, ¿no? aliados. ¿Cómo influyó en la política de tantos pinches países, Ajá. güey? Eso está bien cabrón. O sea, ¿cuántos países hubieran sido distintos? O sea, hubieran tenido distinta, a lo mejor, Pues, creencia muchas- o muchas- ideología política. Güey, no habría, como decíamos- Si no existiera el Che, güey. Como decíamos, la primero yo creo que no habría tanto cubano en Miami. Ajá. Sí. No mames, o sea. O en está otros pla- lados, güey. Pues Ajá. sí. No hubieran existido muchos otros movimientos guerrilleros en América Latina. Una vez que la Revolución Cubana tomó el poder, se abrieron otros movimientos en Guatemala, Nicaragua, Perú, Colombia, Venezuela, Argentina y Uruguay. O sea, todos esos acá Sí, empezaron con lo mismo. O sea, eran todos sus campamentos. De hecho, Sí. o sea, de lo que dice William de tantos cubanos en Miami, todavía me acuerdo que hace poco en una Copa Oro, güey, que creo que en Estados Unidos o en México, Ah, no sí, me acuerdo. cualquier dónde fue. evento, Sí, que cualquier fue medio evento equipo de deportivo, fútbol güey. de acá, de que de repente acá, Ah, sí, ya vamos a pegamos entrenar en y lo, cabrón, contar mis Perdimos por cubanitos, default. valió verga, güey, ya se habían ido. Güey. Ajá, salieron corriendo. Bueno, Bueno, no sé si corriendo va, pero se fueron. el que me acuerdo. ¡A la madre! Sí, güey, o sea, hace poco, Eso no lo hace supe, güey. no más de 10 años. Pues de hecho, ahora Güey. en Tokio hay un caso, pero no me acuerdo si era cubano, ¿no? ¿Neta? O sea, se peló y anduvo ahí rondando por Japón, pero lo encontraron, pero no me acuerdo si era También ese cubano. güey se mamó, Sí, sí, o sea, pues, en Tokio y ¿dónde es se va a perder? cubano, no me mames, acuerdo, o sea, pero sí te vas a ver. si era latino, pero no me Sí, acuerdo. sí, o sea. No, eso ha pasado mucho, pero en la Serie del Caribe, güey. En la Serie del Caribe, México ha sido sede últimamente muy, muy frecuentemente. Ajá. Entonces, viene el equipo de Cuba, ganan, bueno, llegan hasta donde llegan en la eliminatoria, todos pelan, güey. Todos ya se quedan aquí, Ah, tontos. o se van a Estados Unidos, o buscan un Pero pollero los y a aquí en ver el un fútbol, chingo se ¿no? van. Hay un, Más hay de un- Estados Unidos, grito. hay un libro bien vergas que se llama Un viejo viaje. Aquí lo tengo, es que no me acuerdo del pinche autor, por eso lo estaba leyendo. De Manuel Pereira. Que no se De- acuerda del pinche autor y por eso lo está buscando. es que te hiciste para Sí, atrás y no se perdón, escuchó o sea, tu voz. Eso dije. Se llama Manuel Pereira. Es un libro muy bueno, si pueden leerlo. Es de un artista cubano y de cómo, o sea, narra cómo es, pues, porque no es tan viejo, el buscar salir a través de los deportes o del arte de Cuba, güey. Y cómo lo sentencian, güey, cómo se las leen la cartilla bien cabrón cuando van a ir a eventos o exposiciones de arte, por ejemplo. Y me imagino que en los deportes ha de ser igual. Y cómo viven desde el punto acá de la pobreza bien culera, extrema en Cuba, porque sí se vive, güey. E ir A representar a Cuba. representar a Cuba a lugares donde no mames, pues es Tienen primer todo. mundo, ¿sabes? O sea, donde tienen todo. Neta, si lo pueden leer, está bien chido. Se llama Un viejo viaje. Está muy, muy bueno. Ok, De Manuel perfecto. Oiga, no sé qué opinen cada uno del siguiente. No se hubiera convertido en uno de los hombres más calumniados que han existido. Puede que haya sido calumniado. A lo mejor ustedes dicen, no, no es calumnia, es real. Todo comenzó por parte del gobierno cubano de aquel entonces. Se iban más contra el Che que contra el mismo Fidel Castro. Se decía que era un asesino a sueldo, un criminal patológico, un mercenario que prestaba servicios al comunismo internacional, que utilizaba métodos terroristas, que socializaba a las mujeres, quitaba a los hijos, que a los soldados que caían prisioneros, él los amarraba a un árbol y les abría el vientre con una bayoneta. Digo que sí es verdad. Sí.
Yo Sí, también, yo también creo creo que es verdad. Sí, será. Pues es que el vato siempre tuvo la fama de ser muy sanguinario. Sí, pero también de. Pero- No lo ayudar a la aseguraría, gente, pero entonces tampoco como diría que que no. O sea, yo digo que tenía la fama de ser sanguinario, no nada más por balazos. La comparación. Ajá. Ajá. Pero O sea, también hay muchos comentarios buenos de él, de que ayudaba hasta a los heridos del contrario y todo. Entonces, pues como Pues es que que. Pero también es entendía, pues a lo diferente. mejor no querían, a lo mejor los que ayudaba al final de cuentas no se aliaban contra él y Ajá. Y sí, les hacía esta parte, ¿no? sí. pues sí. Sí, y sí, les tiene hacía la sentido. cesárea ahí, pinche en un Sí. poste. Sí. Ay, no traías bebé. Tampoco se hubiera... Ay, eres hombre. Sí. No se hubiera dado Se le salió el menudo. Ay, guácala. Güey. No se hubiera dado el programa de trabajo voluntario que él mismo comenzó, es como les decía. Ahorita les comenté que él ponía mucho el ejemplo de sus propios programas. Este trabajo de voluntario era... O sea, bueno, en lo que consistía era de que cada quien, todo el pueblo, tenía que hacer una tarea, ¿no? En sus días libres el Che también trabajaba. O sea, el vato no se iba acá a pendejear a otro lado, ¿me explico? Él se ponía a dar el ejemplo a todos sus colegas y él pretendía que también, por ejemplo, no sé, Fidel, Raúl, también lo hicieran. Y De hecho, que- en la de, perdón que te interrumpa, en la de Diarios de Motocicleta, desde ahí empieza como empezó a formar esa parte del trabajo de voluntarios. ¿Ah, sí? Ajá. En No la lo he película empieza en ciertas comunas que llegaba acá de pueblos indígenas, güey, o de pueblos marginados. Acá que llegaban también a lo mejor pues raza que él conocía o güeyes que les interesaba el movimiento y también era como que aquí no vas a cobrar, o sea, aquí vienes para ayudar y la chingada. Qué chido. Simón. Ah, O sea, desde sus viajes previo a la revolución, aunque él fuera revolucionario, empezaba con esa idea. qué chido. Pues que, Eso o sí sea, me agrada. ahí en ese punto, como que todo iba bien, güey. O sea, como que quería enseñarles a mejorar. Como que a darle una estructura a la comunidad, a lo que fuera. Y o sea, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto. Y él mismo, o sea, no nada más era ir a dar órdenes, o sea, se metía a los chingazos también. Ujú. Y también por eso, pues se ganaba a la gente. Y daba cuerda a que se hiciera lo que proponía. Pues es que creo que, o sea, Pues es lo ideal. negativo, positivo, a fin de cuentas era un líder ese güey, Sí. ¿no? Nato, o sea, lo seguía un putero de gente. Era, güey. es- siguen era- siguiendo. Lo siguen siguiendo, exacto. Era La el neta, sí. Hitler latinoamericano, güey. No mames, güey. Así, güey. No. No, güey. No me atrevería a compararlo Pues con mira- Hitler porque volvemos. Hay una. O sea, yo veo en cuestión de líder. Hitler al menos... En eso sí. En eso sí, pero te digo, no. No en cuestión de que hizo la guerra, no, güey. O sea, bueno, es que sí sí hizo. pero no mundial, güey. Yo lo comparo en cuestión de líder. Pero volvemos, o sea, creo Su que, influencia. creo que tenía ideales un poquito más. Marcados de Es arraigados. que no hizo. No, más bien como entendibles, por así decirlo. El Che, estamos Sí, hablando... ajá, que Hitler, güey. Sí, sí, no mames. Hay que aclarar, güey. Ya Porque se iba al a rato levantar y se iba a ir. en YouTube, Sí, al güey. rato en YouTube O sea, nos van a por eso decir digo que no sería que somos comparable. nazistas, nazismo y todo el rollo aquí. Al rato la Pues silla que lo de aquí otra Hitler Sí, no fue mames. más de como un culto, ¿no? Y este fue sí. O sea, fue acá era por del mis huevos, pueblo y nosotros la somos los chingada. más vergas. Y acá era, pues, liberar a pueblos, güey. Ajá. O sea, que se hiciera igualdad, güey, que hubiera justicia. O sea, Sí, o digo, sea- eran ideales un poco más entendibles y más comprensibles también, Sí, güey, sí, ¿sabes? sí. Ajá. Güey, pues, o sea, yo digo en cuestión de líder, de liderazgo, nada más, no de lo que movía, Sí. de los Ajá. movimientos. Bueno, en cuestión de líderes, sí, yo creo que sí sería equiparable Hitler. la Sí. figura latinoamericana de Hitler. Liderazgo e Sí, la neta, influencia. sí. Ujú. El Che se convirtió en un símbolo de lucha. A él le hubiera gustado ser recordado como un revolucionario martirizado, pero sus ideales fueron la base para muchas otras luchas. Por ejemplo, de no ser por el Che, no se contaría con la libertad de las mujeres de usar sus cuerpos como mejor les parezca. Hasta cierto punto se sigue mejorando en ese aspecto. Luchar contra los abusos, la libertad de la gente de color de tener derecho al voto y combatir el racismo, también se sigue avanzando en eso. La libertad de los estudiantes universitarios de participar en el diseño y ejecución de planes educativos. La posibilidad de la gente con distintas orientaciones sexuales de salir de las sombras, también se sigue ¿Neta? avanzando. ¿Ves, güey? O sea, Es que, como comentaba buenos ahorita pedos, Sergio, güey, tenía ¿sabes? como... No, pero eso quién sabe si sea cierto. Pues que tenía sus. Lo que ¿no? voy. No, o sea, él no apoyaba muchos de estos No. ideales, pero es que él sentó las bases y ya mucha gente tomó
eso de base Ok. y ya se fue más allá. Pobre cabrón. Aunque él no pensara igual que los demás o los demás igual que él, sin duda fue un ejemplo de lucha que influenció muchas otras luchas que se han ido librando poco a poco hasta la O sea, actualidad. reitera mi punto de que todo lo que quiso él no se logró. No, y pasó lo Está contrario, bien güey. zarro, güey. O sea, pobre cabrón. El vato quería el comunismo, pum. Su imagen se hizo súper comercial. Sí. Y luego quería que el pueblo estuviera así chido en Cuba. Pum, todos los cubanos Los quieren empinaron salir de más, güey, Cuba, güey. Simón. Los hizo pobres. Y luego, o sea, no quería, bueno, Ninguna guerrilla triunfó tampoco. ajá. O sea, No estaba muy de acuerdo con la religión, con la homosexualidad o otras, ese tipo de cosas. Pero al fin y al cabo... temas polémicos. Ajá, temas polémicos. tabús. Sí, me refiero a los temas tabús. O sea, él era muy liberal. No, No, estaba no, de no, acuerdo. Él estaba Y de cuando acuerdo. murió, todo lo que él quería pasó lo contrario. O sea, O sea, a través pobre de eso güey. lograron mejoras. lo usaron de qué bueno, imagen. qué bueno que, Ajá. que Que al están pedo, mejorando ajá. eso. Pero, pues, pobre güey, no manches. Imagínense estar acá en su tumba, acá todo torcido. Y sin manos, güey, así, pinches. Dándole chingazos. Nada, hacerle así, ¿verdad? ¿no? Acá. Sí, Con el muñoncillo. sí, el muñoncito contra el ataúd. Qué bruto, güey. Oye, de hecho, hablando de. Después de que De lo muñones. mataron, güey, le cortaron las manos y lo exhibieron. Hubo una morra que fue la que se vengó de los del ejército Que lo fusiló. que lo fusiló. Y era una morra alemana, güey. Mónica Erlt fue la guerrillera alemana que vengó al Che. Cuando lo asesinaron después de ser ejecutado. Y esta morra fue la que mató a los generales que lo habían matado a él. A la madre, güey. Ahí hay una película súper fregona. Sí, güey. Está porque no lo bien han hecho, interesante sí. esa historia. Ajá. Qué fregón. Está bien chido. Bueno, ahí les va. A lo Tarantino. Se me hace que este no lo traí acá. Juanga, pero Juanga. Ya ven que el Che fue fotógrafo infantil Sí. en la Ciudad de México. Le tomó una foto a Alberto Aguilar. No Ay, no mames. existía todavía. sí. Neta, güey. No, güey. ¿Sí? ¿Cuándo nació? ¿Cuándo nació? ¿Cuándo nació? ¿No sabes? No, ay. ¿Qué pasó, amiguito? ¿Cuándo nació el cantante de Green Day? Billy Joe En, Armstrong. en 1969. Es un mamón. Ándele, güey. Lo voy a buscar y si no es cierto. No te creas, espérame, déjame ver cuándo fue fotógrafo. Espérame, aquí lo traigo. Yo, déjame buscar también. Ah, lo fue de como en el Green Day. 50 y tantos, ¿no? 57 antes del 60. Voy, En los 50. dame unos Sí, tuvo que ser en los 50 y segundos. ¿Tú lo traes? No. Ay, ching, Escrito, ¿tú ¿no? cómo Lo sabes? leí. En el 54 es cuando conoció a Fidel. Ajá. Entonces tiene que ser antes, ¿no? En el 54, de hecho, fue cuando fue fotógrafo. Ah, sí. Ujú. ¿Y cuándo nació Juanga? Vamos a ver. Pues Dame yo- unos segundos. Fue el fotógrafo de su bautizo, güey. No seas mamón, güey. Antes de que diga. No, para vayan, empezar, ya comenten. mamaste, porque ese güey vivía en Juárez. Yo vivía en Y el güey estaba en México, ya no mames. Es puro pedo, obviamente. Te hizo dudar. Pero los atoré bien cabrón a Sí, la todos. neta sí. Buena esa. Ay, pero bueno. No pude ligarlo y tú con tus mamadas. Estás viendo que anda lentito. Pero bueno, entonces, Bueno. ¿podemos cerrarlo? Sí. ¿Algo Vamos a más? cerrarlo. No. Sí, claro. No, ya. Bueno, Millie Joe es del 72, perdón. Ya ves, ni tú sabías, hijo de tu pinche Estaba madre. cerca, estaba cerca. Casi latina, casi latina. Bueno, Sí, güey. Estuvo cerca. bueno, pues eso es todo por este episodio. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido un poco, que se hayan divertido. Muchas gracias por escucharnos, por haberlo visto. Denle Estuvo like. interesante este, fue más de aprendizaje. Sí, Sí, la neta sí. den like y suscríbanse, no lo olviden. Compartan el episodio. Y pues bueno, redes sociales, mi güero. Valiente cachando vergas. Está dormido Este vato escucha en desfasado y luego actúa desfasado. No mames. Y eso que no estaba tomando caguama. Es que el William tiene la base que yo uso. Ah, sí. La base. La del stand del. El pedestal. Ah, sí. Y pues valgo verga, Adrián. Valgo verga. Pues desde el 2000. O sea, desde que nació. Dile algo, güero, dile algo. No, a ver si no valgo verga ahorita. No, Esperemos que no. Oye, pero Confío en ti. estaría chido una playera bajando verga desde Sí. Redes sociales, mi güero. Yo me llamo Humberto Pando y salgo como Humberto Pando. en Facebook. Saliendo acá. Hola, soy un Acá un anuncio en Facebook. Hola. a la calle. Soy Así. Humberto. En Instagram, en YouTube y en Facebook.
Muy bien. Y ya. Que subes en YouTube, mamón. Tengo videos de jazz. Vayan al canal del güero. Si nomás la cara tiene, pendejo. Y comenten, vengo del episodio 26 de Él hubiera sido. Sí, vayan a verlo. La neta sí se rifa. Es el orgullo de la familia, musicalmente hablando. Ay, de Porque todo. todo lo demás, mire, ahí está, mira. Ya se acabó la GoPro, ¿verdad? Tocando jazz y jugando el play. El único que le armo. Son sus Chingado. logros en sus 21 años de vida. Ya no. Redes sociales, Oscar. Oscar WR Flores-bajo. Tintampando en Instagram y el logo Shaugerman en Twitter. Es todo. Y William. William Ayala-bajo en Instagram y en Twitter. Y Sergio, un gusto haberte tenido con nosotros. No, Sí, qué al gustazo pedo que estar aquí viniste, con güey. ustedes. ¿Qué te pareció? ¿Cómo te Excelente. sentiste? Excelente y lo sigo desde que empezaron. ¿Qué al pedo? Ay, qué ¿Qué chido. tal, eh? Muchas gracias, mi Sergio. Excelente. Sí, no, desde que empezaron. Un, Todos los días. un agradecimiento a todos nuestros fans que nos siguen desde que empezamos, incluídote. Sí, claro. ¿Qué al pedo? Tienes Gracias. insignia de fan destacado. Sí. Gracias. No. De hecho, no, Todavía no, pero. Estoy muy No, pues, inconforme porque aplícate, güey, pues, no mames. una conocida mía tiene insignia de fan destacado en su Facebook, ¿eh? Pero va a Ay, trabajar ay. en eso, mira. Sí. Muchas gracias, Sergio, también por darnos el episodio. Nosotros no lo el elegimos, tema. lo siento. Sí. Y también da tus sugiero. redes sociales para quienes te Ah, quieran seguir. Estoy en todos lados como Serge Varela. Está soltero, así que aprovechen. No, ni en rifas algo, Todavía estoy muy feliz así. Ok, muy bien. Arre. A mí me encuentran como Moya Mercury 23. Y pues nos escuchamos al próximo episodio. Y recuerden que, como dijo Oscar Wilde, el único deber que tenemos con la historia ¡Es la reescribirla. revolución, amigos!